El periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, iniciando una semana que va a estar marcada por dos temas. Uno, posiblemente, si se confirma, lo que va a ser la publicación de la convocatoria al Congreso de sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y el otro va a ser una semana en la cual va a haber muchas reuniones, ya están programadas varias de ellas y casi todas tienen que ver y están relacionadas con el pedido de juicio político que el Frente de Todos va a ingresar al Congreso de la Nación en las próximas horas, juicio político pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo acordado entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y varios gobernadores provinciales, principalmente pertenecientes al Frente de Todos, es lo que va a ingresar por parte de los diputados del Frente del Oficialismo, en definitiva, como este pedido de juicio político a la Corte Suprema. Va a haber reuniones también de Juntos por el Cambio, reuniones entre las mesas de conducción de los bloques políticos, también con los referentes de cada una de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio, y el tema central, repetimos, va a ser cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser el seguimiento en este Congreso de la Nación del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esta es la segunda edición por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, acá con la duda de cómo avanzará el tema del juicio político. Como comentabas, mañana a las 11, vía Zoom, se van a reunir los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, así que vamos a tener novedades sobre la estrategia que va a llevar adelante la oposición. Ya dejaron en claro que ir a la comisión a dar el debate, van a ir. Habrá que ver si intentan reflotar los otros pedidos de juicio político, habrá que ver qué pasa con el pedido de juicio político a Lorenzetti que había hecho en su momento la coalición cívica y ver cuándo se presenta finalmente el proyecto de ley. Uno imagina que vamos a tener que esperar hasta que se envíe el decreto que habilite las sesiones extraordinarias. Así que todo eso está por verse en las próximas horas. Bueno, temas que van programándose para esta semana, reunión programada y ya confirmada mañana, como dice Débora, a las 11 de la mañana de Juntos por el Cambio, y veremos cómo sigue también a lo largo de los próximos días las reuniones políticas que van a tener los diferentes bloques en el Congreso y fuera del Parlamento Nacional. Señor David Cayón, señora Daniela Mosetti, ¿cómo les va? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Tenemos esa expectativa por ver cuándo va a llegar este pedido de juicio político. También dependemos de la convocatoria extraordinaria, pero uno vio una foto en la cual el presidente le estaba entregando algo, ¿no? A Carolina Gailard y a Germán Martínez. ¿Era o no era, no? El texto. ¿Existe ese texto? Eran los fundamentos de los gobernadores. Exacto. Digamos, ahí es como que hubo una jugada mediática de poder político, pero digamos, esperábamos que ya eso se trasladara casi inmediatamente. Se esperaba que eso ingrese. O sea, él les pide a los dos diputados, los referentes del Frente de Todos, bueno, cursen esto en el Congreso. Eso fue el día miércoles, me parece. Bueno, estamos al lunes. Y no tenemos novedades todavía. Miércoles de la semana pasada, ¿no? Claro. Bueno, llevamos también más de 10 días esperando que llegue el decreto de extraordinarias. Respecto del momento en que el presidente de la Nación dijo va a haber extraordinarias, hasta ahora no se sabe nada, no hay temario, están las intenciones del Ministerio de Economía, pero no hay temario tampoco para la Cámara de Senadores, con lo cual hay expectativa y me parece que el gobierno debería resolver esto en los próximos 2 días. Claro. Porque la intención era que empiecen las extraordinarias el 16 de enero. El 16 de enero es el lunes de la semana que viene. Si tienen que avisarle a los diputados que vuelvan de sus provincias, que vuelvan de sus vacaciones, en especial a los que van a tener que estar en las comisiones, van a tener que avisarle con tiempo para conseguir pasajes, porque el 16 de enero va a haber el cambio de quincena, básicamente. Bueno, a ver, me parece que desde el Frente de Todos por lo menos están programando una primer reunión ya de, teniendo en cuenta el ingreso, si se confirma el ingreso de
el proyecto de resolución respecto a este pedido de juicio político a la Corte, si se convoca finalmente y se publica en el boletín oficial lo que sería la convocatoria extraordinarias al Congreso Nacional. Si se confirman esos dos pasos, el siguiente paso para el Frente de Todos sería estar programando ya una reunión de la Comisión de Juicio Político para la última semana de enero, como primer paso. Y para esta semana esperan tener ya una reunión de los 16 integrantes del Frente de Todos que integran esa Comisión de Juicio Político, tener una reunión ya esta semana. Bueno, por lo menos me parece que como para alambrar a esos 16 diputados, de decir, bueno, acá están los 16 oficialistas que van a acompañar y van a respaldar el pedido de juicio político que hace el presidente y los gobernadores. En otras circunstancias lo daríamos por hecho, pero hasta que no los veamos, claro, ¿no es cierto? Por eso también hubo un punteo periodístico, ¿no? Un poco de ver que están asegurados todos, que están asegurados los masistas, ahí también. El número está garantizado en cuanto al quórum y la firma del dictamen, pero tienen que estar todos. Claro. O sea, es uno solo de diferencia. Ni siquiera pueden contar ahí con el Interbloque Federal. Alejandro Rodríguez dijo que no va a acompañar, como tampoco él ya había dicho que no iba a acompañar el juicio político, el pedido de juicio político a Lorenzetti, que había hecho la coalición cívica. O sea, no estaba ni por uno ni por otro y se van a mantener al margen en este caso. Así que esos 16 son todos muy importantes. Claro, importantes a la hora de iniciar lo que va a ser el debate, me parece, y después a la hora de tener que cerrar ya la discusión en comisión y firmar el dictamen. Sí. Que no se hace en un día, que va a llevar un tiempo. Exacto, sí, va a ser un proceso largo, se estima de 2 meses. Y un dato a lo que comentaba Dani es que si algún diputado por X motivos no puede o no quiere estar, siempre se lo puede cambiar por otro para garantizarte que vas a tener las 16 firmas. Siempre Aparte, está el banco de suplentes. Sí, Siempre. nunca hay que olvidarse que en este caso no es que entra el proyecto de ley y empieza el tratamiento. Primero hay una votación para ver si se admite o no se admite el juicio político. Entonces sí o sí necesitas los 16. No te puede faltar ninguno porque del otro lado hay 14 de Juntos por el Cambio más Alejandro Rodríguez, 15 que van a estar seguros, con lo cual vos necesitas que tengan los 16. ¿Para qué? Para admitir que empiece el proceso. Después, en el transcurso de la discusión y el debate de la comisión, pues, te puede faltar alguno, hasta el día que tenés que firmar el dictamen. Pero pero en el principio y en el final, sí o sí, necesitas los 16. En la comisión de presupuesto con el FMI había habido cambios en la comisión que algunos no querían firmar. Y de hecho, lo estaban barajando para esta comisión. A mí me habían dicho, hay algunos que los van a cambiar justamente para que estén todos, porque algunos por cuestiones de vacaciones, viajes, lo que fuera, podía ser que no llegaran a tiempo. Entonces siempre está esa posibilidad. Era el caso de Ramiro Gutiérrez. De Ramiro Gutiérrez era uno que tenía programado. Exactamente, y aparentemente, bueno, lo dio de baja el viaje, ¿no? Y entonces no va a ser reemplazado, quedaría, es lo que va a ser la discusión futura, repetimos. Se tienen que dar los primeros pasos, que es la convocatoria extraordinaria, que es el ingreso del proyecto formalmente al Congreso, porque están los anuncios que se hicieron desde la Quinta de Olivos, en esa reunión, como bien marcaba Dani, respecto a el encuentro del presidente con el presidente de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, con la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gagliar, aquellos que van a tener que seguir muy de cerca los pasos del Congreso en este pedido de juicio político. Ese es uno de los temas, pero a ver, hablemos de otros temas porque después vamos a meternos también un poco en los temas que tienen que ver posiblemente de discusiones extraordinarias. Después vamos a ver también si los debates en extraordinarias van a estar condicionados en parte por el tratamiento del juicio político a la Corte. Ahí me parece que hay una discusión que se está dando dentro y fuera del Parlamento Nacional. Pero Dani, hablemos de algunos proyectos, como por ejemplo de la ley Joana, que ya fue sancionada por parte de la Cámara de Diputados. Sí, sobre todo el mes de noviembre, ya el mes de diciembre sabemos que estuvo difícil para sesionar y sacar proyectos de ley, pero durante el mes de noviembre tuvo media sanción este proyecto conocido como ley Joana, pero que tiene que ver con todo la muerte perinatal, lo que significa esa situación que no estaba plenamente comprendida en la ley. Y bueno, tuvo un trabajo, como siempre en los temas que tienen que ver con género, con salud, un trabajo transversal, un trabajo que la verdad que es silencioso, pero se va avanzando hasta que nosotros nos enteramos, llegó el proyecto a la comisión, pero generalmente tiene
contacto con muchos sectores de la sociedad. En este caso, bueno, también es la propia Joana, quien es la que motoriza y recibe el apoyo de mujeres que vivieron la misma situación. Y bueno, ya este proyecto tiene media sanción. A ver, ahí si tenemos las placas... Vamos a ir viendo algunos datos concretos. Sí. Y en ese debate fue donde habló la diputada Crisimbeni. Exactamente, ¿no? ahí que después la vamos a recordar también, se conocía un poquito la situación y ella, bueno, puso en palabras y en público algo que no fue sencillo para ella, pero seguramente sanador, ¿no? De poder compartir claro. su experiencia. El proyecto de ley conocido como Ley Joana busca mejorar las condiciones de las personas gestantes frente a una muerte perinatal. Establece procedimientos médico-asistenciales para su atención. En noviembre del año pasado, o sea, esto en el 2021, la iniciativa perdió estado parlamentario y ahora logró media sanción. Claro. Es decir, con esto, pese a que se terminó el periodo de 2022, puede pasar al Senado y tiene 2 años también para sacar dictamen de comisión y convertirse en ley. Es como que tiene un bonus, ¿no? Claro. Si recibe media sanción, pasa y hay más tiempo para su tratamiento. Este es uno de los tantos proyectos que aprobó diputados que pasaron al Senado y también por controversias políticas y desacuerdos parlamentarios no pudo avanzar, digamos, la agenda tampoco en el Senado. No, estaba dentro de los temas medianamente de consenso, que en esas sesiones que se necesita un poco de coyuntura y un poquito de consenso, bueno, este fue uno de los temas y se espera que en el Senado sea tratado. Uno de los objetivos es establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de la persona gestante frente a la muerte perinatal. ¿Qué es muerte perinatal? Es el periodo que se inicia en la semana 22 de gestación, cuando el feto pesa alrededor de 500 gramos, y termina cuando se completan 7 días después del nacimiento. Es decir, ese momento en el que con 500 gramos se te ve la panza, entre que ya empieza a tener una entidad, que se separa también de la cantidad de semanas que se habló de la interrupción voluntaria del embarazo, son 12 semanas, recordemos, bueno, esto ya es 22 semanas, ya tiene una entidad, claro. Ya es... Muchas veces ya tiene nombre, muchas veces ya el entorno se está preparando y en ese momento, con 22 semanas de gestación, ya entendés que todo va bien. Bueno, pero puede ser que no, como fue el caso de la diputada que tenía a sus mellizos, y uno falleció, Silvestre, y también contempla hasta los 7 días después del nacimiento, bueno, qué sucede en el caso o que el bebé nace muerto en el momento del parto o que por alguna complicación, a veces que son que ya se conocen desde que está en la panza, fallece dentro de esa primera semana. Bueno, desde lo médico ya se sabe más o menos cómo funciona eso, pero este proyecto que tiene media sanción apunta a lo asistencial. ¿Qué herramientas se pueden dar a esa mujer, a esa familia para sobrellevar esto? Porque sí, desde lo médico hay procedimientos que están en protocolos, esto se hacía así. Ahora, ¿quién atiende a esa persona que se va sin su bebé de la clínica, por ejemplo? Entre los objetivos figura dotar a los profesionales de la salud que intervienen al momento del parto de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria. También otro objetivo es posibilitar mediante diversas estrategias que la persona gestante, pareja y o familia puedan atravesar y aceptar la pérdida en un ambiente de contención y cuidado con el acompañamiento de profesionales especialistas en la materia. Es decir, habla de persona gestante, su pareja, su familia, que esa persona gestante puede estar con quien quiera, puede ser su pareja, puede ser que no, puede ser que sea su mamá, puede ser que sea un hermano, y que se abra ese cerco médico para dar también profesionales especialistas, psicólogos, poricultoras, porque también en el cuerpo de esa persona gestante pasan muchas cosas y hay que ver cómo se acompaña. Entonces, abrir esa posibilidad de profesionales que pueden acompañar a esta persona. A ver la siguiente. Ahí está. También facilitar a las personas la información necesaria acerca de las opciones terapéuticas, las gestiones a realizar, la documentación a cumplimentar y las consultas sucesivas, a fin de que puedan decidir alternativas pertinentes, asegurando el acompañamiento de los profesionales durante todo el proceso. Por ahí es algo que nosotros
frente a toda esa situación crítica, parece un tema menor, pero la verdad que no tenés ninguna gana de ir a firmar ningún papel, Claro. no tenés ganas de presentar ningún documento, te es difícil saber cómo seguir, qué controles te tenés que hacer. Entonces, brindar esta información como corresponde, ¿no? Si es posible acompañar y si es posible facilitar y hacerlo por la persona, mucho mejor. No está ni para ir a hacer ningún acta, ni... Por eso, en este caso, todos los trámites que tienen que ver con lo burocrático, tratar de facilitarlos lo más posible. Ahí ven como vemos, es difícil cumplirlo, que haya una ley que diga cómo tratar bien a una persona, cómo asistirla o cómo contenerla, pero sin duda da un sustento y es un buen paso, ¿no? Que cada centro asistencial lo puede mejorar, lo puede... Sí, básicamente los obliga a qué. Los obliga, claro. A que vos lo tengan. no salgas de ahí y tengas que ir a hacer, firmar nada. Que no tengas que, ¿no? La persona gestante tiene derecho a recibir información sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente cuando existieren diferentes alternativas. Lo mismo que hemos visto con otros temas vinculados a la salud, a la mujer, al embarazo o a la interrupción del embarazo. La información, bueno, ¿qué opciones tengo? Se habla mucho de lo respetuoso. Si bien nosotros no tenemos todas las herramientas desde lo médico, sí sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Y también el derecho a tener al tratamiento con respeto, eso, y de modo individual y personalizado, que le garantice la intimidad durante todo el proceso y tenga en consideración sus pautas culturales. Esto es bastante, bastante. Individual ya, ¿no? Bastante. Que no venga estandarizado, que no venga ya, ¿no? En un paquete hecho. Las pautas culturales también, porque nosotros por ahí pensamos en una maternidad acá en la ciudad de Buenos Aires, más o menos son todas parecidas, pero en el interior puede haber otras costumbres, otros deseos, otros tiempos, o decisiones familiares incluso, que no tengan que ver solamente con la religión, o que haya un hermanito, o que haya alguien que sea importante estar en ese momento. La ley Johanna también ahí habla de tomar contacto con el cuerpo sin vida. Eso es un derecho. Es un derecho por parte de las familias a tenerlo, a verlo, a alzarlo, teniendo la opción de hacerlo acompañados por una psicóloga. Y también decidir el destino final de ese cuerpo sin vida siempre que no haya oposición formal, válida y legal. Si no hay ningún inconveniente ni ningún otro procedimiento médico que la familia desee hacer, bueno, tienen esa última decisión siempre desde el respeto. Es un derecho también designar un acompañante en cualquier momento del proceso y deberá ser respetada la decisión de no ser acompañada también. Últimamente ahora creo que he estado volviendo un poco a la normalidad, pero algunos centros médicos se tomaron bastante los procedimientos de la pandemia, ¿no? Que no podés entrar acompañado, que no podés estar con cierta persona, que no tiene autorización. Bueno, antes era un poquito más flexible, otra vez volvió a tener algunas complicaciones, pero en este caso también está la posibilidad de estar solo, que no quiero que entre alguien, que quiero pasar este momento, que es un duelo, ¿no? También es un derecho tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, en cuyo caso podrá solicitar la realización de la autopsia o estudio anatomopatológico del cuerpo. Son cosas difíciles, ¿no? Pero están enumeradas de una forma que se entiende y que con información se puede acceder a ellos. Claro, y además se entiende la postura de la mamá. Sí. ¿No? Claro. Y no es todo lo que médico. quiere y lo que quiere hacer la madre en ese momento. Que no está preparada, nadie está preparado. No, claro. Ni la mamá, ni el papá, ni la familia, ni el entorno, ni los amigos, nadie. Estaban pensando en otra cosa. Y sucedió todo lo contrario. Sucedió todo lo ¿No? contrario. Y ese efecto psicológico también es un tema que necesitaba tener, digamos, un respaldo, más allá de lo que dice la medicina, pero me parece que faltaba ese marco legal. El marco legal, ¿no? Y también ahí en la placa dice un derecho, la verdad que sería algo básico, a ser internada en un servicio que no corresponda con el propio de maternidad, si es el deseo de la familia.
la verdad que no es grato irte a estar en un piso donde estén todos los ositos colgados en la puerta, donde entra una enfermera que no sabe si está tu bebé o no está tu bebé. Te dice mami. Te dice mami. Bueno, eso es otra cosa también que forma parte, ¿no? de cómo se trata al paciente, ¿no? Entonces, bueno, elegir, si vos querés, sí, pero tener esa posibilidad de estar en algo más privado. No todos los centros asistenciales tienen esa posibilidad también, eso hay que decirlo, no, pero en la medida de lo posible, respetar esa privacidad. A recibir información sobre lactancia y métodos de inhibición de la misma, eso es lo que yo les estaba comentando recién sobre la figura de la puericultora, por ejemplo. A recibir tratamientos médicos y psicológicos post-internación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y el debido seguimiento de los mismos. Todo esto que estamos comentando está enumerado en el proyecto de ley claramente y también contempla el derecho a no ser sometido a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito, bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética, y también a que la confección del acta de defunción sea con el nombre y el apellido en lugar de las siglas NN. Generalmente ese niño esperado tenía un nombre, tenía un apellido, formaba parte de una familia, bueno, que esa acta de defunción no diga NN. Claro. Simbólicamente tenés esa posibilidad de cerrar ese proceso con, bueno, un papel que diga eso. Claro. Así que fue una sesión muy emotiva. A veces los contrapuntos, las grietas en la Cámara de Diputados hacen que que esas discusiones sean más profundas en las comisiones, ¿no? Claro. Son el lugar donde vienen los testimonios, donde se pulen esos detalles de los proyectos, pero bueno, estuvo también el testimonio de la diputada en el recinto que le dio una calidad más que especial, ¿no? Vamos a compartirlo, vamos a revivir ese momento que sucedió en esta Cámara de Diputados de la Nación durante este debate el año pasado, en el año 2022, debate que aprobó la Cámara Baja, que ahora este proyecto se está discutiendo o se va a discutir en el Senado de la Nación. Seguramente será a partir de marzo, a partir de que nuevamente se abra el Congreso para sesiones ordinarias, pero el momento en el cual habló la diputada Camila Cristianbeni del PRO era el siguiente. Buenas noches a todos. Bueno, lo último que quisiera en la vida es estar hablando sobre este proyecto, que me acuerdo cuando lo dictaminamos hace un montón de tiempo, y bueno, la vida quiso que me tocara hace 2 meses perder al hermano gemelo de Rufino, de un embarazo gemelar monocorial que venía muy bien, que nunca tuvo complicaciones y que en el último momento yo ya estaba internada por una rotura prematura de membranas, que es lo que se conoce como fisura de bolsa. Tuve 48 horas internada sin problemas, con maduración pulmonar, que es lo que se suele hacer cuando los bebés son prematuros. Estábamos en la semana 33. Y en la madrugada del lunes, sin previo aviso, sin más que un monitoreo de las 5 de la mañana porque tenía algo de dolor que dio bien, a las 8:30 de la mañana, el siguiente control, vio que mi hijo Silvestre no tenía más latidos, que es la frase que toda madre que gesta puede aseverar que es lo más terrible que te pueden decir, porque es la vida que uno ama, que eligió, y el tamaño que tiene ese amor es tan proporcional al dolor. Y acá Giovanna lo sabe, y muchas de las madres y padres que en estos 2 meses nos escribieron, cientos de madres y padres, porque evidentemente es un tema mucho más común y mucho más conocido, mucho más tabú, digamos, de lo que se sabe cuando uno gesta y elige tener hijos, y eventualmente tiene que atravesar el dolor más grande, que esa vida que uno preparó, añoró, deseó y durante mucho tiempo gestó en su vientre, no esté más en este plano. Nunca me imaginé que iba a estar hablando en este proyecto en particular, pero lo que quería transmitir, más allá de la experiencia que me tocó, es visibilizar en mí, como le habrá pasado a Giovanna también y a otras personas que también están en el recinto, y no voy a decir sus nombres porque es la historia personal de cada uno, pero es muy importante el acompañamiento en ese tiempo porque una está en shock total, porque
espera la vida, no la muerte, y no sabe sus derechos, esa es la realidad. Yo no sabía que lo podía tener a Silvestre Upa, y agradezco enormemente a todo el equipo perinatal del Sanatorio Mater Dei, que desde el primer minuto me ofrecieron tenerlo a Silvestre Upa, y lo tuve 4 horas. Le pusimos ropa, lo llamamos por su nombre, le cantamos, lo abrazamos, lo vestimos, y todo esto es parte de este proyecto, porque esos hijos son bebés amados. No son, un dato menor, o como en algunos casos todavía que tenemos que seguir debatiendo antes de la semana 22, hay muchas madres y padres que no se los pueden llevar, aunque lo desean, para hacer un rito de sanación, porque todavía no pudimos lograr transformar, para esa legislación más civil, para poder también tener eso a disposición. El tiempo que puede ser prolongado, y eso lo charlamos también, para modificar la sala de partos, muchas veces uno tiene que retirarse, y es así, pero la despedida tiene que poder continuar, si la familia así lo desea, en otro lugar, en una habitación. Como digo, los médicos y el equipo que acompaña, y que si uno elige que puede estar acompañado por una psicóloga o psicólogo perinatal, poder también hacer partícipe a otros miembros de la familia de esa despedida, porque es muy corto ese tiempo que uno tiene. De nuevo, estamos en shock, y es parte del proceso que te va a ayudar a sanar para toda la vida, a integrar ese dolor, que es algo que aprendí, porque el dolor ese no se supera ni se deja atrás, porque se transforma en quien uno es para siempre. Y todo lo que uno pensó que iba a ser es diferente, y la vida es diferente a la que soñaba, pero sigue siendo vida. En mi caso también lo tengo a Rufino, que luchó del día 1, y a Juanita. Pero es muy importante para todas las mujeres de todo el país, en todos los rincones y en las diferentes maternidades públicas y privadas, que esté ese derecho y que esté ese acompañamiento, porque es la diferencia entre poder sanar o estar siempre en deuda pensando que no tenés ni una foto de tu hijo o de tu hija, que es el único recuerdo que podés tener. Entonces, las huellitas de las manos, de los pies, poder tener su caja de recuerdos, eso es muy importante, y creo que Rufino estará de acuerdo cuando pueda también conocer la historia de su hermano. Yo solo sé que me tengo que dedicar a mis hijos, pero quería solo leer los nombres de algunos hijos e hijas de mamás y papás que me acercaron este tiempo su amor. Además de mi Silvestre, Noah, Aleli, Benja, Juanpi, Bebi, Francisco, Cristóbal, Macarena, Tommy, Camila, Bianca, Olivia, Paulina, Jazmín, Tommy, Valentino, Julián, Santiago, Lisandro, Alice, Liam, Mila, Gabriela, Isidro, Vicente y Eva. Y son cientos de bebés más, pero algunos solamente para que sus nombres estén acá, en el recuerdo de todos nosotros, que también podamos seguir nombrándolos, que es muy importante también para este proyecto y para su reglamentación, ¿no? El cuidado con el que después hablamos de la devolución de la anatomía panatológica de la placenta, que las personas que lo hacen también después llamen a nuestros hijos por sus nombres cuando nos hacen la devolución, y también visibilizar que hay mucho que tenemos que seguir trabajando después de esta ley, porque hay muy pocos patólogos que hacen perinatal en Argentina, y es también una deuda pendiente que tenemos por nosotras, por nuestras familias, por nuestros hijos, para saber qué pasó, que es también parte de lo que necesitamos para poder sanar. Así que nada más que eso, agradecer a todos el apoyo recibido, y sobre todo que con este proyecto podamos ayudar a cientos de familias a sanar, y que podamos visibilizar y poder hablar de estos temas que generalmente están escondidos, porque uno siempre anhela la vida y no la muerte, pero cuando la muerte se vuelve parte de la vida, uno no quiere ser un paria, quiere seguir hablando de nuestros hijos tan amados. Así que muchas gracias, y gracias por acompañar este proyecto. Bueno, ahí estaba el testimonio de la diputada Camila Criscimbeni en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Mucho silencio, mucho respeto. Únicamente se le escuchaba a Rufino, nada más. Compartiendo las palabras de la diputada nacional. Pero vamos a ver el momento también importante que se dio en esa sesión tan recordada, tan emotiva, que fue el momento de la votación del proyecto de ley. De esta manera se votó este proyecto en la Cámara de Diputados.
se va a votar en general y en particular el dictamen recaído en proyecto de ley por el que se establecen procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres frente a la muerte perinatal, con las modificaciones leídas por la miembro informante. Orden del día número 530. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Diputado Carvajal. Está. No se levante nadie. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. ...216 afirmativos, 1 negativo, 0 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Ahí estaba, amplia mayoría, 216 votos a favor, 1 voto en contra. El debate que pasó al Senado Nacional, que permanece ahí, que seguramente va a formar parte de la agenda del Congreso y del Senado a partir del mes de marzo, cuando se abra el periodo de sesiones ordinarias. Y ahí veíamos los festejos, los abrazos, principalmente de mamás que han pasado por lo que contaba la diputada Crescimbeni. Y el proyecto se llama Ley Joana por Joana Piferrer, que fue una mamá también que habló y contó su caso en primera persona. Y lo contó también aquí en DTV, en Punto Género. Y vamos a compartir el momento y vamos a compartir ese testimonio como compartimos el de la diputada Crescimbeni. Vamos a compartir el de Joana. A mí al principio lo que me pasó fue que no podía entender lo que habían hecho conmigo y lo que habían hecho con Ciro. Mi condición de militante también hizo que yo supiera que tenía derechos a la hora de parir, si bien la ley de parto respetado, que es una herramienta muy importante y una ley que tardó mucho tiempo en implementarse, que tampoco es casual, el tiempo que pasó. No podía entender que se tratara así, creí que era la única. Sí, porque es una ley del 2005 que se reglamentó 2021. Del 2004. 2004. Sí, en el 2021 pasaron
17 años en el medio. Así que, digo, yo sabía que tenía derechos a la hora de parir, si bien, digo, no abordaba los nacimientos sin vida, todas las cosas que pedí dentro de la institución fueron a través de luchas, de peleas adentro, y otras que ni siquiera, digo, las han tomado en cuenta. Y la verdad es que yo lo primero que hice en el año 2014 fue denunciar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde finalmente me reúno con ellos en el 2015 y esa denuncia pasa a la CONSAVID. Intervienen un montón de mesas interdisciplinarias en el medio, como el Ministerio de Salud de la Nación en ese momento, la Secretaría Comunitaria de Salud de la Nación, el INADI, donde finalmente el Defensor del Pueblo de la Nación dicta una resolución, la primera resolución sobre la violencia obstétrica frente a la muerte perinatal, que básicamente es la vulneración de derechos, digo, es que decidan sobre tu cuerpo, y no solamente sobre tu cuerpo, sino también sobre tu salud mental. Yo creo que más que un trámite lo sentí como una minimización total, una invisibilidad total. No me registraban en lo que yo les estaba pidiendo. La manera de parir, por ejemplo, me querían llevar a parir de manera vaginal y la realidad es que yo sabía que no estaba en condiciones ni físicas ni psicológicas de afrontarlo. Porque la criatura ya había fallecido. Sí, Ciro, yo ya sabía que Ciro estaba muerto desde las 2 de la tarde, adentro de mi panza, esperando en maternidad, digo, preguntando qué era lo que había pasado, porque la realidad es que tuve un embarazo, digamos, normal, digo, atravesé cualquier cuestión que atraviesa cualquier persona que gesta, algún vómito, acidez, digo, pude acceder a todos los controles, nada indicó que Ciro iba a morir, sinceramente. Bueno, ahí estaba el testimonio en primera persona de la mamá de Joana Piferrer, mamá de Ciro, y el debate que se dio aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y a veces cómo se dan los debates en este Congreso, cómo fueron cambiando también los tiempos y los momentos del Congreso Nacional, donde ahora se escucha mucho más qué es lo que pasa afuera, y a partir de lo que pasa digamos, en la parte externa del Congreso, es que se generan ya los debates en esta Cámara de Diputados, como es el que vimos recién, con los diferentes testimonios y en definitiva también con las particularidades que tiene cada debate, y este debate con una razón y una particularidad muy especial. Debate que ahora, repetimos, a partir de la aprobación de esos 216 votos a favor, un solo voto en contra, se traslada al Senado Nacional y formará parte de la Agenda 2023, como tantos otros proyectos que ha aprobado la Cámara de Diputados que están en el Senado. Cuando hablamos de proyectos que aprobó diputados, por ejemplo, ahí está el proyecto de alcohol cero, que se sancionó casi en las últimas semanas del mes de diciembre, de noviembre, y que falta ahora también el tratamiento en el Senado. Sí. Y ahí ya nos podemos ir metiendo también en lo que es la agenda de extraordinarias, porque hay proyectos que va a tener que discutir la Cámara de Diputados también, que está pensando el Ministerio de Economía, que están pensando el Poder Ejecutivo Nacional, bueno, y veremos finalmente qué es lo que ocurre con la convocatoria que tiene que hacer el Poder Ejecutivo Nacional. A partir de lo que decide el Ejecutivo son los temas que están habilitados para que el Congreso discuta en un periodo de sesiones extraordinarias. Habrá que ver qué pasa con toda la agenda económica que comentabas antes. Entre otros proyectos que suenan está el blanqueo, que es clave para atraer divisas en este momento.
También, bueno, el proyecto agrobioindustria del que tanto hablamos, que está siempre muy cerca de dictaminarse, pero no se dictamina, y después para fomentar las inversiones en el gas natural licuado y en hidrógeno verde. Así que son varias las iniciativas, además del ya famoso juicio político del que venimos hablando. Hablando con algunos diputados nacionales, no sé si hoy también lo mencionó Casareto, hablando en la primera edición con Melina, pero otros diputados como por ejemplo Eduardo Valdés hablaban la posibilidad que el proyecto de ley o los proyectos creando universidades también formen parte. Sí, tenía que ver más también con esa negociación con la oposición de sumar algún proyecto que le interese a la oposición para poder habilitar el quórum y entrar en una discusión, y para que la oposición también no le cierre la puerta al debate de todos los temas porque está el juicio político, porque buena parte de la oposición dice, bueno, si está el juicio político solamente vamos a discutir el juicio político y el resto de las cosas no. Entonces también tentarlos con caso universidades y algún otro tema que le interesaba a un sector del radicalismo, por ejemplo. ¿Para qué? Para que tengan con quién discutir, básicamente. Claro. Mi duda es, después del comunicado que sacaron los senadores de Juntos por el Cambio diciendo que con el pedido de juicio político en el medio no hay ninguna posibilidad de acuerdo en el Senado, en el Congreso. Bueno, enseguida vamos a hablar del tema del juicio político, qué piensa la oposición y qué piensa el oficialismo y qué piensan los diputados del balance del Congreso, de la actividad legislativa. El diputado Ferreira del Frente de Todos de Jujuy decía lo siguiente. Me hubiera gustado que tratáramos más temas, no nos reunimos demasiadas veces como debiéramos. Genera, digamos, problemas el enfrentamiento que tenemos con Cambiemos, entonces muchas veces no se acuerdan los temas a tratar y hay que poner actitudes. Las cosas están muy difíciles por donde uno las mire, entonces hay que ver la forma de poder consensuar para tratar temas que han quedado digamos, sin tratamiento, con dictámenes de comisiones. Hay muchos dictámenes de comisión que no han llegado al recinto. Claro. Bueno, todo eso es porque no hemos sesionado lo suficiente, así que habrá que ver. Nosotros podríamos empezar las sesiones ordinarias en febrero, empezar a reunirnos mucho antes y tratar de trabajar un poco más todo el año, pero bueno, veremos, la situación está complicada, habrá que ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí estaba el diputado Ferreira, diputado de Frente de Todos por la provincia de Jujuy, el tema de un balance de lo que es la actividad legislativa. Hablamos de la actualidad también, hablamos del pedido de juicio político, hablamos de presentaciones judiciales. Diputado Rodolfo Tailade, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, a ver, hoy la semana suya empezó en Comodoro Pi, presentando un escrito en el juzgado de, bueno, Rafecas. De Rafecas, sí, ¿no? de Rafecas. Contra Marcelo de Alessandro. En realidad me presenté en una causa que me hace de Alessandro a mí, que me adjudica la responsabilidad del hackeo y de la filtración de mails. Digamos, lo hizo públicamente y efectivamente radicó una denuncia. Así que el viernes conocí que Stornelli, fiscal, digamos, momentáneamente a cargo de la causa, porque el fiscal Tayano, que es el titular, estaba de vacaciones, me imputó lo mismo que, digamos, que denunció de Alessandro y pidió medidas. Así que cuando me enteré, inmediatamente me presenté hoy. No voy a andar haciendo como Stornelli, que tuvo 7 meses escapándose. Me presenté hoy directamente, fui, llevé un escrito. 2 cosas dije, no tengo absolutamente nada que ver con esto, no tengo la menor idea de cómo se pudo haber generado el hackeo, el sitio, la filtración, no tengo nada. Obviamente que lo usufructué, lo viralicé todo lo que pude, lo voy a seguir viralizando, difundiendo. Me parece que la información que hay es mucho más importante que el derecho a la privacidad de un funcionario público, por lo tanto no me parece que sea ilegal la difusión, pero fundamentalmente negué todos los hechos y la segunda parte del escrito señalé 29 delitos que surgían de las conversaciones de Alessandro y le pedí a la justicia que investigara uno por uno, ¿no? Desde el arreglo de fallos con la Corte, pasando por violación a la ley de inteligencia, que
D'Alessandro incurre en eso con Vidone, el fiscal Vidone, en una conversación. Hay que recordar que Vidone le daba la misma información a D'Alessio y por eso lo condenaron a Vidone y ella es ex fiscal. Así que pedí, bueno, coimas, etcétera, ¿no? 29 delitos que surgen de esa conversación y le pedí a la justicia que abriera una causa por cada uno. Además, Rodolfo, lo que usted planteó dejó un interrogante. Si realmente hubo o no hackeo al teléfono de D'Alessandro. Y la verdad que hasta ahora los que hablan de hackeo son ellos, digamos, ¿no? D'Alessandro. A mí me genera muchas dudas, sobre todo esta secuencia. D'Alessandro, o mejor dicho, Diego Santilli hace una denuncia porque le hackearon el celular el 5 de noviembre. En la misma presentación, él dice que también fue víctima de D'Alessandro. D'Alessandro tarda unos días más en hacer una presentación judicial. Ahora, desde el 5 de noviembre hasta el 7 de diciembre, que es donde aparece la primera filtración del chat del agua escondido, evidentemente D'Alessandro no hizo nada porque cesara esa situación, porque si ustedes se fijan bien, el 7 de diciembre, que es cuando se filtra el chat del agua escondido, perdón, en la filtración de ahora, digamos, del 27 de diciembre, hay una conversación del 1 de diciembre entre Robles y D'Alessandro, ¿no? La conversación de Robles y D'Alessandro es la que a mí más me interesa, porque además la vamos a usar en el juicio político, digamos, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que el 1 de diciembre haya habido una conversación de D'Alessandro con Robles, cuando el 5 de noviembre él había denunciado que le habían hackeado el celular. Es decir, estuvo un mes con el celular hackeado o símil hackeado y no hizo nada. ¿Qué hay que hacer cuando te roban una línea o estás sospechando que es hackeo? Tenés que desconfigurar el teléfono, eliminar las aplicaciones de mensajería, volver a instalarlas, cambiarle la contraseña. Nada de eso hizo D'Alessandro durante un mes, con lo cual... Por eso tengo sospechas serias, digamos, de que efectivamente haya sido un hackeo. Hay un dilema, ¿no? Entre que si fue hackeado o si lo que dice es mentira, ¿no? Porque eso también son dos líneas de argumentación, o una o la otra. Exacto. Sí, ¿no? él por ahora está en las dos, digamos. Me hackearon y el chat es mentiroso. Claro. O es falso. Lo que nosotros pudimos cotejar es que absolutamente todo lo que surge de los chats está en la realidad. Es decir, voy para atrás y me fijo... En las conversaciones, hay algunas conversaciones que son de 2016 y otras que son de hace 3 meses. Pero todas tienen un correlato en la realidad, por un lado. Y por otro lado, lo que es imposible de desmentir son los audios. Es decir, los audios, se filtraron audios de voz, archivos de voz, y claramente es D'Alessandro, claramente es Troncoso, es un fiscal, digamos, el que está involucrado. Y hay una tercera voz que ahora no me acuerdo, pero que son todas de los protagonistas. Así que muy difícil que diga que eso fue armado. Diputado, usted decía que lo denuncia por más de 20 delitos, 29 delitos. Conté. 29 delitos. Eso incluye también las conversaciones con el sector privado respecto de, por lo menos, lo que trasciende de esos chats, de la relación con... las empresas de acarreo, claro, exactamente. Absolutamente todo, desde la relación con la Corte. Exactamente, pasando, lo más grave para mí es el arreglo de fallos con la Corte, que son dos, de la conversación son 2 fallos, ¿no? Coparticipación y consejo. Sí, y hay una parte de, por lo menos, la conversación de lo que tiene que ver con el consejo, que es como una especie de consejo de lo que tiene que hacer el bloque del Senado. Una hoja de ruta. Es una hoja de ruta que le baja a Silvio Robles a D'Alessandro, que le pide usarlo como tuya, pero es la hoja de ruta que tenía que seguir la oposición, en términos institucionales acá en el Senado, políticos, mediáticos, el discurso, y judiciales también, ¿no? Le dice hay que iniciar un procedimiento en tal lugar. No hay que validar el proceso en el Senado, claro. Exactamente. A ver, no hace falta, porque está muy claro que cada una de esas etapas que él fue señalándole a Robles se cumplieron a la perfección. Pero, en función de eso, yo voy a proponer llamar a senadores a declarar en el juicio político. Eso lo quería consultar. Digo, los senadores ahí son Luis Juez y Humberto Schiavoni, que es el presidente. Que son los que están reclamando el lugar. Claro. No, yo lo que voy a pedir es la citación de senadores, por ejemplo, del presidente del bloque, no sé si José Mayarse estará disponible, de Juliana Di Tulio,
por lo menos los presidentes de bloque, que vengan y que nos expliquen qué es lo que pasó en el Senado luego de ese mensaje, si efectivamente esas etapas se fueron cumpliendo tal cual le recomendaba Robles. Ahora, ¿hasta qué punto están obligados los senadores o los testigos que ustedes consideren, o incluso los supremos, a venir a la comisión? La verdad es que nunca viví un juicio político así que tengo yo tampoco me puse a mirar. Hay un reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, es decir, además del reglamento de la Cámara, la comisión tiene un reglamento interno que ya tiene varios años, digamos, no lo hicimos nosotros ahora. Ese reglamento dice que los únicos que están en condiciones de, digamos, elegir si vienen o no, son los acusados. Los acusados, los 4 senadores. Exactamente, en este caso son los 4 miembros de la Corte. Me parece que lo ideal sería que nosotros juntemos toda la prueba durante un periodo de tiempo y cuando tengamos esa cantidad de elementos, los invitemos a los ministros de la Corte a su descargo, digamos, a exponer su descargo. Ahora, luego, de acuerdo al reglamento, están todos obligados a venir, salvo los funcionarios que son pasibles de juicio político, dice el reglamento. Es decir, esos funcionarios, el presidente, la vicepresidenta, los ministros, los propios ministros de la Corte, si hubiesen estado para llamarlos a declaración testimonial. Eso es el único, digamos, grupo de personas que puede no venir y que puede, en el caso de los que son testigos, como nosotros, por ejemplo, ante un llamado judicial, podemos declarar por escrito. Ahora, todo el resto están obligados a venir. Y si no vienen y no dan ninguna explicación razonable de por qué de su ausencia, la comisión tiene la facultad de pedirle a un juez que ordene el traslado por la fuerza pública de ese testigo reticente. En el caso de Alessandro no podría, o sea, debería venir porque no es la misma, claro. Exactamente, de Alessandro, por lo menos mi idea es proponer su citación igual que la de Robles, digamos. Ellos no están alcanzados por esta inmunidad que le da el reglamento de no venir. Ellos tienen que venir sí o sí. Así que la verdad que los testimonios van a ser muchos, o por lo menos supongo que van a ser muchos, porque no es un tema menor como para 2 meses resolverlo. O más. Se hablaba de 2 meses. Sí, se hablaba de 2 meses porque había como una confusión, inclusive yo mismo la tenía, respecto de que es un plazo taxativo que exige el procedimiento, pero en realidad no. Digamos, nos podemos extender todo lo que sea necesario. Claro. Ahora, Rodolfo, la oposición, a ver si esto a ustedes cómo lo toman, si les preocupa o si va a condicionar el tratamiento. Porque la oposición dice, si avanzan con el juicio político a la Corte, se va a trabar toda la actividad parlamentaria. Bueno, que ya está trabada la actividad parlamentaria antes de que el presidente anunciara el juicio político a la Corte. Es decir, esto está, no todo el Congreso. La Cámara de Diputados está desde principios de diciembre sin actividad. Acuérdense que no pudimos elegir a las autoridades de la Cámara de manera, digamos, normal o como indica el procedimiento reglamentario. Entonces, que digan que lo de la Corte es una excusa para paralizar la Cámara es una mentira. Lo que les da el juicio a la Corte es una excusa para seguir paralizando la Cámara, cosa que va a pasar. Y aunque no hubiésemos hecho el pedido de juicio político o el presidente no hubiese anunciado el pedido de juicio político, creo que también hubiese seguido la paralización de la Cámara de Diputados. Hay una estrategia muy clara de ellos en ese sentido y no tiene nada que ver con la Corte. Por supuesto que la Corte vino a agravar un poco una situación ya de mucha tensión que hay en la Cámara, pero eso es una mentira. Diputado, en el primer tuit del presidente ese día 1 de enero, él habla que va a pedir el juicio político de Horacio Rosati. Ahora, ¿qué pasó en el medio que estamos hablando de todos los integrantes de la Corte? En ese proyecto que le da a Germán Martínez que todavía no transitó, que todavía no llegó hasta acá, ¿es a todos? Sí, es a todos. Cuando él anunció el juicio político del presidente de la Corte, también desliza que va a pedir la investigación del resto. Lo que pasa que por ahí la investigación del resto no estaba muy claro si era un juicio político, si eran denuncias. Bueno, lo cierto es que el pedido de juicio político que el presidente le entregó a Germán es contra todos los miembros. Fundamentalmente son, diría, a raíz de 2 fallos
el fallo de la coparticipación es contra Rosati, es decir, un cargo contra Rosati en particular por su vinculación con el gobierno de la ciudad a través de Robles y contra el resto de los ministros por firmar ese fallo. Y en el caso del Consejo de la Magistratura, lo mismo, hay un cargo especial contra Rosati, específico, por su vinculación con Robles y a través de esto con Alessandro, y también contra el resto de los ministros de la Corte, salvo Lorenzetti, en el caso del Consejo de la Magistratura, porque Lorenzetti no firmó ese fallo. Entonces, están todos, y yo creo que está bastante bien explicada las razones por las cuales se inicia. ¿Y cuándo llega? Bueno, el problema es el siguiente, que es una de las cosas que estábamos analizando. Un pedido de juicio político del presidente de la Nación o de cualquier otro ciudadano que no sea un diputado, tiene un estado, según en la comisión, que a su vez tiene un régimen particular, tiene un año de vigencia, de estado parlamentario. Una denuncia de un diputado tiene 3 años en la comisión de juicio político. O sea, es también distinto al resto de las comisiones. Sí. Son 3 años, con lo cual me parece, o entendemos que probablemente lo mejor sea que un diputado o un grupo de diputados de alguna manera presente formalmente en la Cámara el mismo, el mismo proyecto que envía Alberto, nada más que firmado por diputados. Claro. Con lo cual, nosotros cuando terminemos el sumario, la etapa de sumario, la etapa de investigación, que puede ser dentro de 2, 3 o 4 meses, no lo sé, escuché que el presidente no quería que se extendiera mucho más allá de la presentación de listas, cosa que no distorsionara el proceso electoral. Pero no sé cuánto va a durar. Pero lo que sí yo tengo claro es que cuando tengamos el dictamen acusatorio en la comisión, no hace falta ponerlo inmediatamente en el recinto. Podemos esperar el año que viene o inclusive 2 años. Ese dictamen tiene más vigencia que cualquier dictamen normal. Respecto de el grupo de 16 diputados del oficialismo que conforman la comisión de juicio político, digo, el Frente de Todos está compuesto por diferentes sectores del peronismo, los 16 son diferentes sectores del peronismo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hubo conversaciones entre ustedes? ¿Todos apoyan el pedido de juicio político? Mirá, vamos a tener las primeras reuniones generales esta semana para armar un poquito la hoja de ruta. Otra particularidad que tiene también la comisión, digo, según el reglamento, es que primero tienen que aceptar el pedido de juicio político y después empieza... Exacto, el procedimiento es así. En la primera reunión o en la segunda, depende de cómo se arme la hoja de ruta, se vota la admisibilidad del pedido de juicio político. Y a partir de ahí se inicia la investigación. Pero sí, estamos de acuerdo todos. No hemos tenido todavía una reunión general, pero de todos modos sí. La comisión tiene 3 diputados, digamos, o diputadas y diputados que vienen del Frente Renovador. Sí. Ramiro Gutiérrez, Vanessa Macetani y... Morán. Y Micaela Morán. Leo Grosso del Movimiento Evita. Y después, bueno, alguno del kirchnerismo, otro de algún gobernador. Pero la verdad hay una coincidencia general. A ver, si vos me preguntás, ¿van a firmar todos el dictamen? Y es algo que no te lo puedo decir ahora, estoy seguro que sí. Lo que pasa es que no te quiero decir si van a firmar el dictamen, porque tampoco descarto que incorporemos a más diputados, o sea, diputados de la oposición, al final del camino. Porque la verdad, si nosotros demostramos a lo largo de la investigación que Horacio Rosati cometió un delito, y lo demostramos con contundencia, bueno, habrá que ver si se animan a no firmar un dictamen todos los diputados de la oposición. Entonces, pero en principio en nuestro bloque hay unanimidad en avanzar con esto. Con el correr de la investigación, por supuesto que cada uno reforzará su convicción, pero hoy por hoy estamos absolutamente coincidentes en admitir y en iniciar el procedimiento. Rodolfo, usted nombró varios diputados, varios nombres de diputados que integran la Comisión de Juicio Político. Inició esta charla hablando de la presentación que hizo hoy en tribunales contra Marcelo D'Alessandro. Marcelo D'Alessandro dio el nombre suyo respecto a vincularlo con el hackeo de su teléfono.
¿Por qué dijo Rodolfo Tailade y no otros nombres? Yo diría dos cosas. Primero porque soy bastante fácil para el macrismo, ¿no? Es decir, no me quieren el macrismo y, bueno, decir Rodolfo Tailade enseguida, es un cuento que se comen enseguida, ¿no? El sector que respalda a Macri, a D'Alessandro o a todo eso. Ahora, el elemento, el elemento de juicio que D'Alessandro señala en su denuncia para decir que fui yo, es porque el jueves 29 de diciembre, a las 13:30 horas, en una columna de radio que yo hago, en AM530, martes y jueves, el jueves 29 dije que hacía pocas horas que había salido el link o el sitio web de Alessandro Chat. Y mi columna, en ese momento, que es una columna sobre temas judiciales, giró en torno a la conversación de Robles con D'Alessandro. Hasta ese momento, por lo que después pude empezar a revisar, ninguna persona, ningún periodista, ningún medio de comunicación había tocado el tema. Fui el primero que lo pone en este o sea, caso. tuviste la primicia. En realidad, no tuve la primicia. No, al contrario, llegué tarde, porque ahora les voy a contar. Lo que sí fui el primero, me imagino porque la mayoría se enteró un par de horas antes que yo. Y bueno, el periodista hace un trabajo un poquito más por ahí riguroso que el que hago yo, que básicamente en el tema columna, ¿no es cierto? Entonces fui el primero que en los medios de comunicación lo dijo. Y por eso D'Alessandro dice que en mi columna yo adelanto que va a salir un sitio. Cosa que era mentira, pues ya estaba. Cuando me hace la denuncia de D'Alessandro, empiezo a mirar un poquitito bien en detalle todo esto. Y encuentro que a mí me avisó un periodista conocido el mismo jueves a las 12 menos 5 del mediodía. ¿Sí? Pasado el mediodía me entero de esto y luego fui recogiendo algunas versiones de distintos periodistas y llegué a la conclusión, alguno me consta, el miércoles anterior a la mañana ya estaba el sitio activo y de hecho varios periodistas recibieron al mediodía del miércoles el link en un mensaje directo a sus redes. Entonces, eso es la única razón por la cual D'Alessandro porque fui el primero que lo puso en conocimiento de la opinión pública y porque dije va a salir, tendría que revisar cómo fue la columna, pero él dice que yo adelanté que iba a salir cuando en realidad ya estaba. O sea que vos, en realidad, la demanda que tenés que te hace D'Alessandro es porque cree que vos no es que le diste manija a los chats, sino que salió de... También me acusa de eso, cosa que eso es verdad. Pero ¿cuál es el delito ahí? No. Bueno, habrá que ver si es delito, porque la verdad que... puede ser que lo sea, no lo sé. No. La difusión de estos mensajes de ninguna manera es delito. Él dice que yo, a sabiendas de que eso era falso, de que era ilegal, porque fui el responsable de todo eso, lo difundí. Ahora, la difusión no la negué porque claramente la hice, lo viralicé, insisto, la privacidad de un funcionario público cede cuando se tratan de delitos de orden de esta naturaleza, de gravedad institucional. Pero él lo que dice es que yo soy el responsable del hackeo, de la construcción o de la instalación de ese sitio. ¿Y cuál es la prueba que aporta en ese sentido? Que fui el primero que lo dijo en los medios de comunicación. Básicamente es la construcción que hace. En lo que tiene que ver con el desarrollo propiamente dicho del juicio. Supongamos que tiene dictamen, va al recinto, en el recinto tiene la mayoría, pasa al Senado, en el Senado se aprueba. ¿Significa la destitución conjunta de los 4 jueces de la Corte Suprema al mismo momento? Si los 4 reciben los 2/3 en el Senado con el voto de destitución, sí, inmediatamente. O sea, que quedaría céfala la Corte Suprema inmediatamente. Sí, inmediatamente, sí. Bueno, la Corte tiene mecanismos están los denominados conjueces, que ahora no hay, porque están vencidos. Los conjueces muy independientes que tenía el macrismo eran Gil Lavedra
eran conjueces que duraron hasta ahora, hasta octubre de 2022. O sea que hoy no hay conjueces. Debería haber, el Ejecutivo es el responsable de la elaboración de un listado de conjueces. Y el otro mecanismo que tiene prevista la Corte es, por ejemplo, si alguien se excusa, hoy, alguno de los 4 se excusa, en principio se sortea o convocan a un camarista federal, que puede ser un camarista de PI, un camarista contencioso administrativo, un camarista, tiene que ser federal o del interior. Él reemplaza a un juez en caso de excusarse. Así que si la Corte queda acéfala o vacía porque los 4 jueces son destituidos, lo primero que hay que hacer es empezar a digamos, eventualmente a resolver casos usando estos 2 mecanismos. Ahora, el presidente Alberto Fernández dice que, o se jacta de que durante su gobierno ya no hay más sótanos en la democracia. ¿Coincidís con esa descripción que hace el presidente o siguen existiendo estos sótanos? Por lo pronto, los sótanos de la democracia que dependían del Ejecutivo Nacional, que dependieron históricamente del Ejecutivo Nacional, no existen más. En ese sentido, Cristina Camaño hizo un trabajo en la Agencia Federal de Inteligencia que por ahí no sé si coincido o comparto en su totalidad, pero claramente lo que cortó de cuajo fue la relación de los servicios, de los agentes de inteligencia con jueces y fiscales. Desde el menemismo, la AFI empezó, o en ese momento la CIDE o la CI, empezó a ser como un auxiliar más de la justicia. Una policía federal, gendarmería, prefectura, viste que hacen peritajes, que muchas veces tienen a cargo investigaciones. Bueno, se ve que los sobres que le llevaban desde la CIDE a los jueces federales los tenían tan embobados que los usaban a los propios agentes de inteligencia para las investigaciones. Entonces, desde aquella época, hace 30 y pico de años, la CIDE ha quedado desvirtuada. Es decir, ha sido un auxiliar de la justicia cuando no tiene que ser nada de eso. Ese es el origen de los sótanos de la democracia. Esta relación promiscua, pornográfica entre jueces, fiscales y servicios de inteligencia. Eso lo cortó de cuajo Cristina Camaño, obviamente con la veña del presidente, y si bien eso ha generado por ahí algún debilitamiento en la estructura de la AFI en términos de funcionamiento, etcétera, porque hay, digamos, mucha... es decir, hay un recaudo, un cuidado muy grande en no entrar en infracción a la reglamentación esta que dice que no se puede tener contacto o vinculación con jueces y fiscales. Pero más allá de eso, lo cierto es que los sótanos, tal como los definió Alberto, no existen más. Desde el Estado, lo que estoy obviamente seguro es que siguen existiendo por afuera, en la sociedad, obviamente dependiendo de algún poderoso empresario. Claramente, eso sí, nunca dejó de existir eso y va a seguir existiendo. Rodolfo, ¿cuándo imagina usted ya tener las primeras reuniones de la Comisión de Juicio Político? Hay que esperar que ingrese el llamado a extraordinarias. Claro. Si este tema de juicio político está habilitado en extraordinarias. Exactamente, que debería ser así, ¿no? Porque es el propio presidente el que lo está impulsando. Efectivamente, tenemos que esperar que el presidente habilite extraordinarias, que incluya el juicio político a la Corte. Creo que debería ser así, el decreto, sí, más allá de todos los temas, ¿no? Sí. Moratoria, universidades, etcétera. Específicamente el presidente debería habilitar el juicio político a la Corte, no el juicio político del presidente Alberto Fernández a la Corte, claro, sino todos los juicios políticos que hay en la comisión. Es decir, con esa fórmula en el decreto podemos incorporar absolutamente todos los juicios políticos que hay contra ministros de la Corte. O sea, el de la coalición cívica. El de la coalición cívica contra Lorenzetti, el de Vanessa Siley contra Rosencrantz por el 2x1, el de una asociación de juristas contra Rosencrantz por los fallos en causas de sus clientes, y alguno más que ahora no recuerdo. Es decir, incorporar todos y tener todos en consideración a la hora de empezar la investigación. Después veremos al final si hay elementos para la acusación en cada uno de los cargos. Eso lo vamos a ir viendo. Pero lo primero es
el llamado a extraordinarias, ¿no? Del presidente. Claro. Y las reuniones probablemente entre la semana que viene y la próxima estaríamos arrancando. Todo depende de cómo se dispara la cuestión de extraordinarias, ¿no? Rodolfo, gracias por estos minutos de visitarnos aquí en Diputados Televisión. Gracias, Rodolfo Tailade, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Pausa en esta segunda edición y regresamos para seguir hablando de la posible convocatoria a sesiones extraordinarias. Nos reencontramos enseguida, en un par de minutos nada más. Esta es la segunda edición por aquí, por DTV. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros.
porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hay mucho por hacer, hay desafíos interesantes que tienen que ir, el Congreso tiene que ir al ritmo de lo que está pasando en la Argentina, que es un progresivo crecimiento. El Congreso no solamente tiene que ser, y esto es muy importante me parece a mí, no tiene que ser solamente el que provee de leyes al país, también debe ser el ámbito del debate público, el centro del debate público tendría que estar en el Congreso. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, y nos vamos rápidamente a la provincia de Buenos Aires. Diputada Romina del Pla, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien, estamos acá analizando un poco este llamado a extraordinarias, posibles temas que se puedan llegar a discutir. Hablábamos hace minutos con el diputado Rodolfo Tailade que impulsan el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿cuál es la lectura que usted hace, diputada? Bueno, mira, yo creo que acá también hay una fuga hacia adelante del propio gobierno, ¿no? En el sentido de que esta cuestión de la convocatoria a las extraordinarias para tratar el juicio a la Corte, de algún modo va a absorber la atención y está absorbiendo la atención del cuadro político en el marco de una crisis económica que continúa, de una situación de enorme agudización de la pobreza, del cuadro de retroceso social, y entonces efectivamente colocar el origen de todos los males en la justicia, una justicia que por supuesto debería ser reformada de fondo, ¿no? Con un cambio cosmético o simplemente con un cambio de personas, sino que tendrá que haber, como nosotros planteamos, una reforma real de la justicia, planteando una revocabilidad de los cargos, que no sean eternos, que sean electos fiscales y jueces por el voto popular, que haya posibilidad de una destitución inmediata. Entonces, acá tenemos varias cosas. Nosotros, por un lado,
no creemos que solamente el problema sea la justicia. Hay un régimen político que está en completa descomposición en su conjunto. Lo vemos en la Cámara de Diputados. Una Cámara que está parada, trabada, fruto de justamente cómo inciden todos estos cruces y estas pujas políticas de las dos principales coaliciones que integran a los que gobiernan y gobernaron, y en ese sentido son todos responsables de este cuadro de situación. Y entonces, en este punto, yo creo que el llamado extraordinaria, que se va a cubrir de algún modo con la reunión de la Comisión de Juicio Político y el inicio del tratamiento allí, no va a permitir tampoco que se traten muchos otros temas. Recordemos que ya el año pasado la convocatoria extraordinaria tuvo muchos temas, pero ninguno se trató y no sesionó la Cámara ni una sola vez. O sea que esta crisis y esta situación trabada viene de hace tiempo, obviamente que se agudiza, porque además también se agudizan, por un lado, las pujas dentro de la coalición de gobierno, dentro del Frente de Todos. Hay una crisis pampa, está claro que lograron que solo 11 gobernadores terminen acompañando este pedido de juicio político, otros dijeron, no, yo no puse la firma, otros miran para otro lado y se hacen lo distraído. Massa trata de que nadie lo mire, a ver si todavía tiene algún nuevo problema con la cuestión económica. Y dentro de la coalición opositora, dentro de Juntos por el Cambio, bueno, también se están tirando con todo. Hay más de uno que afirma con bastante fundamento que probablemente parte de las filtraciones del tema de Alessandro y demás tengan que ver también con un movimiento interno. Había un chiste que leí en alguno de los medios que decía, bueno, se bajaron ya un colaborador cada uno, ¿no? Bullrich y Rodríguez Larreta, pero está claro que acá hay un régimen que funciona sobre la base del espionaje, de los carpetazos, funciona sobre la base de espiar a las organizaciones sociales, este debate sobre si Milán y si la mesa militar, sí o no. Bueno, son todos temas que salpican a ambos lados de las dos principales coaliciones y que tienen responsabilidad también de haber mantenido gran parte de toda esta estructura, ¿no? Entonces nosotros lo que creemos es que hay temas urgentes que son los que siguen sin tratarse, la situación de los jubilados y jubiladas, la situación de los salarios, de los desocupados, del trabajo precario y demás, y en el medio de esto obviamente se cuelan cosas como reclamos de mayor precarización laboral, reclamos de flexibilidad laboral, reclamos de mayores ataques a los derechos laborales, y bueno, creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, por supuesto, además en una región completamente convulsionada, porque no es para nada casual esta crisis profunda de régimen político, este proceso de disoluciones tan agudo, de disgregaciones tan agudos, también los vemos en otros países de Latinoamérica, ¿no? Donde empiezan a hacer los golpes militares y los golpes de Estado, más que los golpes militares, en algunos casos con militares, en otros casos con otros formatos. Bueno, un elemento permanente de la situación política. Los que hoy se espantan con el putsch bolsonarista en Brasil, hace pocos días saludaban el golpe de Estado contra el presidente de Perú. O sea que incluso muchas de las situaciones se miran con varas diferentes, ¿no? Hola Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniela Mosetic. Juntos por el Cambio anticipa que dice, bueno, no voy a dar quórum en las extraordinarias porque no me gusta lo que está pasando con lo del juicio político. ¿Es una herramienta válida de protesta no dar quórum en extraordinarias como para tratar como temas que vos decís que son urgentes? Sí, bueno, siempre es una herramienta política válida, forma parte del mecanismo general. El problema es que Juntos por el Cambio ha tomado como criterio mostrar su fuerza y su paridad de cantidad de banca para detener todo el funcionamiento de la Cámara. Y esto me parece que es importante. Lo han hecho en relación al tema moratoria, que es un tema urgente de que se ha tratado, pero lo han hecho también en otros temas que incluso algunos de ellos mismos tenían intereses, como la creación de alguna universidad y demás. El punto es que también el gobierno, me parece que en muchos casos ha sido parte de cómo llevar esta situación a esta situación de completa parálisis, ¿no? Porque, ha habido también acciones que
sabiendo que tienen que ir a negociar, no nos han llevado adelante. Como la verdad yo lo miramos desde fuera de estas dos principales coaliciones de gobierno y de fuera de estos acuerdos que suelen hacer de uno y otro lado en defensa de intereses siempre de los mismos sectores, ¿no? A veces están mejor con uno, mejor con otro, pero en general lo que se vota en el Congreso siempre tiene que ver con beneficios a sectores patronales, a acreedores internacionales, a acreedores locales y demás. No nos llama la atención esta situación de parálisis. El gobierno mismo ha llegado a situaciones donde el titular va a ser el oficialismo no logró el quórum, ¿no? Y me parece que esto, bueno, también forma parte de los balances que tendrá que hacer. Nosotros lo que vemos es que la situación sigue cada vez más seria, que se desarrollan conflictos, reclamos larvados, bastante ocultos, pero en todo el país hay grandes problemas con la situación ambiental, hay grandes problemas con la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales, con los obreros en distintas fábricas que han estado en conflicto, como Molino Cañuelas y otros reclamando salario, bonos, contra la pérdida del poder adquisitivo. Está la situación de los jubilados, está la situación de los desocupados y de los beneficiarios de planes sociales frente al aumento de los alimentos, frente a los incumplimientos por parte del gobierno. Creo que esos son los temas urgentes y bueno, vamos a seguir insistiendo en que esto es lo que se tiene que tratar. Romina, ¿qué tal? Soy David Cayón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En esta discusión, que te preguntaba recién Daniela sobre lo del quórum, ¿es válido o no es válido? El bloque izquierda siempre, por lo menos ha dicho públicamente, que dan el quórum porque dan la discusión en el recinto. Teniendo en cuenta que hay temas como, por ejemplo, el blanqueo de capitales, que puede ir al recinto y donde también hace falta los números y también hace falta las 4 bancas del frente de izquierda. Ustedes históricamente se opusieron a esos blanqueos. Sabiendo que el quórum es una herramienta, ¿puede ser que no participen? ¿Puede ser que cambien de opinión? Mirá, nosotros permanentemente utilizamos el tema del quórum y fijamos posición política frente a cada sesión, si damos o no damos quórum. No damos ni quórum siempre, ni siempre no damos quórum. Depende de los temas que se traten en la sesión, nosotros definimos el tema. Si nos sentamos al inicio o no. Después, bueno, una vez que la sesión arranca, obviamente siempre vamos a discutir. Por ejemplo, en la última sesión nosotros decidimos conscientemente que debíamos dar quórum porque nos parecía que los temas que se iban a tratar merecían, aunque incluso teníamos en algunos proyectos nuestros que no eran los que estaban tratando, como en el caso de moratoria, tenemos nuestro proyecto de derecho a la jubilación universal y nuestro propio dictamen, pero nos parecía que aún con límites eran temas que eran importantes y necesarios de ser tratados. Y por eso nos sentamos muy conscientemente a dar quórum. Ahora, cuando hay temas que entendemos que pueden ser beneficios a distintos sectores patronales o agravios para las mayorías populares, nosotros no damos quórum. Así que está claro que si viene blanqueo capitales, no nos sentamos. Después, bueno, inicia la sesión, estaremos para dar el debate y para votar. Saben que somos de los que tenemos asistencia perfecta en las sesiones, pero el punto es que también depende del tema si nos sentamos a dar quórum o no. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? No arrancó la campaña y ya vemos esta parálisis de la que hablabas antes. ¿Qué año imaginás? Por un lado, con la campaña obviamente en medio, la mayoría de las provincias desdoblando las elecciones. Y en ese contexto, ¿qué proyectos de ley les gustaría impulsar a ustedes como, digamos, el FIT, en los 4 diputados, así no hacemos diferencias, en lo que resta de este año? Bueno, mirá, obviamente, yo creo que vamos a tener un año enormemente trabado, y máxime ahora con este debate sobre el juicio político, que ya todos sabemos que la comisión podrá funcionar seguramente en algunas de sus reuniones, también aunque no somos parte de la comisión, seguramente iremos a fijar nuestras posiciones y demás. Ahora, está claro que esa comisión va a tener largo tiempo de funcionamiento y va a llenar muchas horas del funcionamiento de la Cámara.
Y me parece que de alguna manera también va a servir para disimular que muy poquito de lo demás va a funcionar, porque esta idea de que no se van a sentar para Juntos por el Cambio es una herramienta fuerte, y aceptarle también la imagen de la impotencia política al Frente de Todos, al peronismo en el poder, bueno, es un elemento que van a usarlo hasta el final. Ahora, también está en el oficialismo resolver cuántas veces se va a someter a convocar sesiones cuando sabe que el quórum no lo tiene, ¿no? Porque también esto lo tendrán que medir ellos. Ahora, yo creo que son datos y una síntesis de este grado de disgregación y de disolución del régimen político en su conjunto, que también nos tiene que llevar a pensar, y nosotros estamos interviniendo muy fuerte en eso, por eso estamos insistiendo desde el Partido Obrero en la convocatoria de un congreso del Frente Izquierda. Ahora el 11 de febrero vamos a convocar un plenario nacional desde el Partido Obrero por este congreso del Frente Izquierda, con activistas de todo el país. Nos parece que lo que hay que discutir es cómo salimos desde el punto de vista de las y los trabajadores, de la juventud, de esta encerrona, porque la encerrona de que nos sigan gobernando los que han gobernado y que nos han llevado a esta situación de debacle, bueno, de alguna manera hay que salir también pensando en soluciones de fondo, en un programa de reformas realmente de fondo, y en este punto, bueno, hemos terminado el año con una fuerte campaña con esta idea de un movimiento popular con banderas socialistas. Por eso vamos a insistir en que se traten los proyectos que nos parecen urgentes: el aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, el derecho a la jubilación universal, por supuesto, los proyectos que hemos presentado en materia de derechos laborales de las mujeres, de derechos materno-parentales, el tema del proyecto que hemos presentado del subsidio intercosecha para las y los trabajadores rurales. O sea, vamos a insistir en que se tomen los proyectos que venimos planteando, que atienden a problemas de fondo, y a la vez también proyectos particulares que hacen a sectores que tienen derechos por tratarse, ¿no? Desde la creación del Instituto Nacional de la Danza hasta ahora se ha presentado el proyecto de artes visuales. Bueno, distintas acciones que atienden a problemáticas pendientes de diferentes sectores. Ahora, obviamente que los temas centrales siguen teniendo que ver con la situación social, y allí vamos a hacer el foco, ¿no? Romina, ¿cómo vivieron lo que sucedió en Brasil en las últimas horas? Bueno, obviamente es de algún modo es un hecho no solo completamente repudiable, sino también demuestra que la acción de todos estos sectores derechistas también está alimentada por la derechización de los bloques de gobierno de lo que alguna vez erróneamente se denominó la izquierda latinoamericana, ¿no? Estos sectores que llegaron al poder a gobernar llegan cuando ya han dejado todo lo que alguna vez podía tener de izquierda, es el caso del PT de Lula, y que cada vez se derechiza más. Entonces, hay un cuadro de situación que ha dejado mucha puerta abierta a todos estos sectores derechistas, fascistas. Este es el caso del bolsonarismo. Y por eso insisto en que, ojo, porque ahora todos se rasgan las vestiduras por lo de Brasil, que por supuesto hay que repudiar, pero se dejó pasar casi sin expresiones de la mayor parte del arco político sobre lo de Perú. ¿Se entiende? Y en Perú hubo un golpe de Estado y hubo una destitución de Castillo. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, se rasga las vestiduras Biden con el tema de Brasil, pero acaban de destituir un presidente en Perú. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, no es un tema menor. Y destituyeron un presidente en Bolivia en su momento, que con la movilización popular y con muchísimos muertos de los trabajadores y de las trabajadoras bolivianas enfrentando el golpe de Áñez, lograron revertirlo y obligar a elecciones, pero también el tema no es menor. Entonces, estamos frente a un cuadro de situación donde justamente la agudización de la crisis, el reclamo de los ajustes fondomonetaristas han llevado a rebeliones populares en gran parte de América Latina en los últimos años, y en ese punto las convulsiones
se van manifestando de forma cada vez más aguda. Entonces hay que tener una alerta grande y hay que rechazar fuerte toda la injerencia del imperialismo de Estados Unidos y de todos estos intereses que saquean la región cada vez más fuerte. Y por eso llamó la atención también en Argentina. En Argentina se está abriendo la puerta, ya está abierta hace bastante rato, pero se está abriendo cada vez más, del saqueo del litio, del saqueo de todos los recursos. La colonización de nuestro país es cada vez más brutal, y no solo por Juntos por el Cambio y los fachos libertarios, que también son, digamos, a los que les dan manija para que absorban gran parte del descontento popular, sino que en muchos casos vienen del propio peronismo. Las provincias mineras por excelencia y están en manos del peronismo, que dejan hacer y deshacer como les viene en gana. Y si uno recorre el país, bueno, yo estoy recorriendo algunas provincias, en todos lados está el mismo problema: el agua para las mineras, el agua contaminada, los agrotóxicos. En todos lados el mismo tema. Uno ve un paisaje paradisíaco y basta que te pongas a hablar 10 minutos con alguien del lugar y te dice: sí, todo esto es muy lindo, pero ¿sabes qué? Acá el dique de cola de la minera tal, que está en algún caso, puede ser de nuestro lado o del otro lado de la frontera, se rompió, llenó este lago de cianuro y acá lo otro y así, y escuchaste recién, eso es la fumigación con insecticida. Bueno, así una y otra vez. Entonces, acá el problema también es que tenemos que poner la alerta que en estas nuevas épocas el saqueo y demás, bueno, no viene en formato militar, viene en formato de los partidos del régimen, de las fuerzas del régimen, y que también de alguna manera hay que empezar a superarlas de una buena vez. Romina, en ese mapa que vos planteás de América Latina, ¿cómo ubicás a Argentina? Porque ¿cómo ves esa democracia en Argentina? Estamos con una polarización muy fuerte de dos fuerzas grandes, digamos, de grieta, como lo decimos acá, pero por ahí no un suficiente grado de tensión social que se viene manejando medianamente, no nos permite pensar en algo así. ¿Vos cómo lo ves a Argentina en eso? Bueno, está claro que justamente la llegada del Frente de Todos al gobierno ha tenido que ver con ofrecerse como la alternativa para no convertirse en Argentina, en América Latina, en las rebeliones populares, ¿no? Creo que hubo un anticipo con las movilizaciones del 2017 contra la reforma previsional macrista, y a partir de ahí, bueno, todo un sector muy importante de las patronales, de la burguesía argentina, volvió a mirar al peronismo diciendo: bueno, ¿quién puede garantizar acá la contención social? Es el peronismo el que va a garantizar la contención social. Bueno, lo vemos, un ajuste brutal, ¿no? El que está llevando adelante el gobierno, ahora bajo la era Massa, con los sindicatos, en su gran mayoría, la burocracia sindical mirando para otro lado, dejando pasar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, dejando pasar jubilaciones en la indigencia. Bueno, es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ya por parte de estas direcciones sindicales. Sin embargo, eso empieza a agrietarse. Hemos visto grandes luchas sobre el final del año pasado. La lucha del Sultán creo que marcó un camino que impactó muchísimo, porque justamente ha sido muy claro en que una dirección independiente de la burocracia sindical puede ir a partir de la obtención de ese aumento y de quebrar toda esa ofensiva de la patronal y de todo el gobierno, todas las instituciones contra esos obreros, y arrancar importantes salarios, la pérdida frente a la inflación, y detrás de ellos un montón de otros gremios que no hicieron ni media hora de paro, lograron justamente con ese ejemplo acuerdos que si bien no lo emparejan del todo, se le parecen en algunos casos. Ahora, también hemos visto la lucha de la unidad piquetera, hemos visto la lucha docente y de luchas en la ciudad de Buenos Aires. O sea, se abren luchas en distintos lugares, y creo que el gran tema es que
digamos, si eso se puede empezar a manifestar cada vez más. Nosotros creemos que sí, que justamente esos mecanismos de contención se empiezan a agrietar. Lo hemos visto con la unidad piquetera, creemos que ahí también hay que ir a un salto más importante del Frente Izquierda como referencia también política de todos esos procesos de lucha, como referencia de todos aquellos que están peleando para salir de esta situación, y me parece que bueno, que justamente cuando el propio sistema, digamos, uno lo ve en los medios, lo ve cómo se infla, ¿no?, la salida del descontento a través de los Milei y compañía, bueno, tiene una intencionalidad. Claro. Bueno, ese es el descontento yendo hacia los fachos libertarios, bueno, no tiene problemas para el sistema. ¿Por qué? Bueno, porque es más de lo mismo, la reforma previsional, la reforma laboral, Romina, el régimen en su extremo. Es un bloqueo también hacia la salida por izquierda, ¿no? Obviamente. Eso le quería consultar, Romina, digo, en esta cosa que usted decía, bueno, van a buscar al peronismo porque el peronismo es quien sabe contener, entonces, pero bueno, este año hay elecciones y de vuelta, la discusión es el peronismo por un lado, Juntos por el Cambio por el otro, y aparecen estos sectores que usted recién decía, aparecen los Milei de la política como una especie de novedad. Digo, eso que para usted plantean básicamente lo mismo, pero nada más que el peronismo contiene y el resto no, básicamente. Bueno, es uno de los grandes temas. Efectivamente, la pregunta es, por ejemplo, Bullrich y compañía, sí, ¿no?, que tratan de competir con los mismos. Bueno, una cosa es hacer declaraciones altisonantes. Ahora, a Bullrich ya le hemos visto como ministra de Trabajo. O alguien se olvidó del 2000, 2001. Yo no me olvidé. ¿Cuánto duró? Un poquito. ¿Por qué? Porque no alcanza con decir voy a militarizar un puente, voy a quitar cualquier derecho. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, porque la masa de hambrientos de alguna manera tienen que comer. Entonces, una cosa es boquear en televisión, ¿sí? Y otra cosa es luego poder llevar adelante esos programas. Lo mismo pasa con Milei, ¿sí? Y entonces, novedad más o menos. Ya hemos vivido acá la UCD, ya hemos vivido a las Adelina D'Alessio de Viola, ya vivimos los funcionarios viniendo de la derecha, ya vivimos a Rico como intendente, a Bussi como gobernador. O sea, no es estrictamente una novedad, ¿sí? Es una cantidad de gente reciclada. ¿Qué dice qué? ¿Algo nuevo? No, Milei, ¿qué dice? Que hay que hacer lo que hizo Menem. Sonamos. Ya pasó, ya fracasaron. No hay ninguna salida por ahí. Lo que pasa es que, bueno, puede sonar relativamente novedoso para alguien que no está siguiendo la cuestión. Por eso también lo tenemos que desenmascarar. Nosotros nos dedicamos bastante a eso. Y en ese sentido, como lo nuestro tampoco es la contención social, porque justamente la contención social es el retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores, desde el Frente Izquierda, desde el Partido Obrero, estamos preocupados por cómo organizar ese reclamo social y ese programa, no solo para una cuestión coyuntural, sino de fondo. Por eso, digamos, me parece que ahí va a ser el gran debate de este año. Y creo que también hay sectores de las propias patronales y demás que dicen, bueno, todo bien, pero ¿quién contiene ante un eventual cambio de gobierno? Creo que tienen una gran preocupación. Por eso tampoco no se terminan de jugar. Y vemos que, en definitiva, en las provincias, por más que adelanten elecciones, es probable que la mayoría de los gobernadores, salvo alguna excepción, los que pueden renueven y demás, y no va a haber demasiados cambios porque, digamos, están conteniendo ese escenario. Bueno, nosotros de algún modo también tenemos que patear, desenvolver fuerte nuestra intervención para patear un poquito ese tablero también. Romina, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ahí estaba Romina del Pla. Romina es diputada nacional por el Frente de Izquierda, pertenece al Partido Obrero en esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, los temas, ¿no?, que está planteando su bloque, su interbloque, para discutir no solo en extraordinaria, sino también a lo largo y a lo ancho de este año 2023, año particular, año de elecciones, y sin lugar a dudas cada política que se lleva adelante, cada proyecto que se impulsa, tiene también su repercusión desde el punto de vista electoral, ¿no? Sí, claramente, fíjate que hace un análisis de los proyectos con los que busca avanzar el oficialismo, pero desde el punto de vista del impacto electoral que eso puede tener y cómo puede impactar en la campaña. Digo, un blanqueo de capitales, el juicio de la Corte, lo que dice es, bueno, el oficialismo propone el juicio político a la Corte, ¿para qué? Para salir hacia adelante. Claro. Entiende que es hacia ese lugar, que no puede solucionar, entonces lo plantea no como una discusión legislativa, sino como una decisión política de estrategia política. Nos vamos a ir ahora a nuestro móvil, vamos a hablar con Sofía Raimundes porque nos va a contar de qué manera podemos rememorar esos momentos culturales importantes e interesantes que llevó adelante la Cámara de Diputados de la Nación. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para los compañeros que están en el piso. Sí, estamos en un escenario que fue protagonista en más de 12 oportunidades a lo largo del 2022 de la presentación de la Orquesta de Cámara de nuestro Congreso Nacional. Y por eso, para revivir la 32ª temporada de la Orquesta de Cámara de nuestro Congreso, que recordamos hace 32 años, se viene presentando en nuestro Palacio, pueden ingresar a un link que está en www.hcdn.gov.ar. Ahí van a Cultura Diputados y pueden revivir lo que fueron estos 13 conciertos entonces, con invitados especiales y con diferentes músicos que vinieron a tocar diferentes repertorios, desde Ariel Ramírez, un conocido compositor santafesino que finalmente falleció en la localidad de Montegrande, en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, hasta, por ejemplo, obras de Amadeus Mozart, ¿no? Es el repertorio realmente muy extenso que tiene el Congreso, la Orquesta de Cámara de nuestro Congreso Nacional. Y en el siguiente link, entonces, que seguramente lo están viendo en pantalla, pueden revivir en diferentes videos lo que fueron estas 13 presentaciones en el último 2022 que se dieron en el Salón de los Pasos Perdidos, con una veintena de músicos de cuerda y, bueno, como les contaba, con un extenso repertorio que está a cargo del director multipremiado a nivel internacional, Sebastiano De Filippi. Como les contaba, fueron 13. En la página hay 10 videos, los más relevantes que pueden ver desde allí y revivir y emocionarse también, porque la música clásica siempre, ¿no?, apela a la emotividad, y hay algunos que están muy relacionados con las fechas históricas o las fechas patrias. Para recomendar, podríamos justamente hacer alusión a lo que fue la presentación del 2 de abril, que hacía referencia a los 40 años de la Guerra de Malvinas, y también otros muy llamativos y muy patrióticos que tienen que ver con, por ejemplo, el 25 de mayo se realizó una orquesta también en alusión a esta fecha patria. También pasó en el mes de octubre, Día del Respeto a las Diversidades Culturales, y culminó, por supuesto, este año 2022 con una presentación muy emotiva pero muy alegre, porque fue el pasado 19 de diciembre, un día después de consagrarnos campeones del mundo con la selección masculina de fútbol en Qatar. Y por supuesto, ustedes recordarán cómo se vivió, ¿no?, con esa algarabía, con ese jolgorio que estaba en las calles, pero que obviamente traspasó nuestra casa parlamentaria. Y aquí estaba lleno de personas que quisieron venir a presenciar esta presentación, lo que fue la presentación de la orquesta, la número 13 del 2022, y tuvo un tinte mundialista sin dudas. Esa fue la última, fue el 19 de diciembre. La pueden revivir entonces
entonces en la hcdn.gov.ar en Cultura Diputados. Y también en diferentes orquestas que hemos cubierto hemos hablado con los protagonistas, ¿no? Ya sea con los músicos como con el director, como les contaba Sebastiano De Filippi, que recibió muchos premios en todo el mundo porque nuestra orquesta, según la Asociación de Críticos Argentinos, la orquesta de cámara es la mejor del país y es la única que tiene una sede estable en la ciudad de Buenos Aires. Así que en una de esas presentaciones estuvimos hablando con el director de la orquesta, Sebastiano De Filippi, y si les parece compartimos este testimonio que también salió en el programa de Todo Cultura y que explica un poco más cómo se vive, cómo se ensaya y cómo es la curaduría, ¿no? La elección del repertorio para cada una de estas fechas que simbolizan muchísimo, ¿no? Para nuestro Congreso, pero también para nuestro país. Lo compartimos. Las orquestas son, así muy a grosso modo, de dos formatos. La orquesta sinfónica, que a menudo también se la llama filarmónica, pero termina siendo exactamente lo mismo, que es una orquesta con familia de instrumentos de cuerda, de viento de madera, de viento de metal, de percusión y eventuales teclados. Y las orquestas de cámara, que son, como el nombre lo indica, pensadas para que toquen en un lugar más reducido, en una cámara. Y estas a menudo son de cuerdas, como es el caso de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Es una orquesta de instrumentos de cuerda, violines primeros y segundos, violas, violonchelos y contrabajos. Indiscutiblemente se llama música clásica, no puede más que ser el corazón de nuestro repertorio. Ya dentro de eso tratamos de abordar absolutamente todos los géneros, desde el primer barroco hasta la música contemporánea. Tenemos un hincapié y un interés especial en la música americana, latinoamericana, sudamericana y argentina. Cuando tenemos oportunidad de tocar con la orquesta, orquestaciones, arreglos bien hechos de música ciudadana, de folclore, de música de películas, lo hacemos también con mucho gusto. Bueno, ahí escuchábamos entonces estos fragmentos de las diferentes presentaciones de nuestra orquesta de cámara del Congreso Nacional. Belleza sonora, así reza también la Gacetilla para explicar lo que fue esta 32ª temporada de la Orquesta de Cámara Nacional y que obviamente invita a todos a ver estos videos y si no a escucharlos al menos porque tienen una estética también increíble y se los pueden poner de fondo para disfrutar entonces de lo que fue esta presentación de la orquesta muy premiada a nivel nacional porque, como les contaba, según la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, es la mejor orquesta de cámara del país, así que los invitamos a todos y a todas del otro lado a deleitar sus oídos con esta música. Sofi, y es totalmente gratuita la entrada al Congreso de la Nación, a disfrutar de esta orquesta, del Congreso Nacional, y que su espectáculo es en el lugar donde vos estás parada, es ahí en Pasos Perdidos. Exactamente, en el Salón de los Pasos Perdidos se dispone todo para que la veintena de los integrantes de la orquesta estén ocupando sus diferentes y respectivos puestos y el director también con un lugar privilegiado porque todos los que vienen y todas también las personas que vienen a ver esta presentación siempre charlan con los músicos o con el director sobre diferentes cuestiones que atraviesan la presentación y tienen que ver con la elección del repertorio. Como les contaba, no es anecdótico
patriótico que cada una de las fechas patrias haya contado con una presentación de la orquesta específicamente diseñada para esa fecha. Así que, como bien decía Fer, hago eco de estas últimas palabras, la entrada es libre y gratuita y es un espectáculo que, bueno, está buenísimo para venir a ver y que si tienen la posibilidad se acercan entonces a Rivadavia del 1800, ingresan y de manera libre y gratuita pueden ver las presentaciones de la Orquesta de Cámara de nuestro Congreso. Sofi, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego, buenas tardes. Ahí estaba Sofi Raimondes con nuestro móvil y con el móvil de Sofi, con la orquesta, cerramos lo que es la jornada de hoy. Débora, gracias. A vos, hasta la próxima. Dani, gracias. David, gracias. Hasta luego. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión, como siempre, para seguir teniendo la mejor información de lo que pasa aquí en el Congreso Nacional. Esto fue la segunda edición por aquí, por DTV. Nos reencontramos, gracias.